Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarme este miércoles aquí en El Toro por los Cuernos. El tercer espacio que aquí hacemos dedicado al genial pintor Fernando Álvarez de Sotomayor. El primero lo hicimos, ¿se acuerdan?, con nuestra amiga y colaboradora, historiadora María Fidalgo Casares. Hablábamos ya un poco de la estructura del pintor, de la pintura, de bueno, todo esto. Luego tuvimos el enorme privilegio de contar en este plato nada más y nada menos que con el genial pintor Hernán Cortés Moreno, que nos habló también de la pintura de Sotomayor y aparte de su pintura maravillosa y su relación de familiar, pues porque está casado con la nieta Maya del grandísimo Álvarez de Sotomayor. Y hoy, en esta trilogía maravillosa dedicada al gran pintor, porque nos cogió este año pues al ayuntamiento completamente en barbecho, porque La Coruña es la que ha hecho la gran exposición en el 150 aniversario de su nacimiento, la ha hecho la Fundación Barrié, y nosotros que conseguimos aquí en Ferrol hacerla en el 2005, perdón, en el 2005, que fue una exposición espléndida, bueno, organizada por nuestro grandísimo amigo Mosquera, Andrés Mosquera, pues desgraciadamente este año pues no pudo ser. Y entonces a ver si el ayuntamiento se pone las pilas y con cualquier otra ocasión pues se dedica a homenajear a sus ferrolanos ilustres, que es lo que nos hace falta, ¿no? Bueno, pues en este tercer programa tengo la inmensa suerte, el privilegio de que se han desplazado aquí desde La Coruña, pues nada más y nada menos que Fernando Álvarez de Sotomayor, nieto, y Áurea Pose, que es, bueno, fue modelo del pintor en este cuadro que yo les voy a presentar ahora mismo, que nos va, bueno, va a enmarcar, yo creo que Dani lo va a colocar ahora no sé qué pasa, porque se ha equivocado. Pero no importa, vamos a hablar nosotros de lo nuestro. Aurea, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por ser tan amables conmigo. Amable tú por desplazarte, ¿eh? Pero porque esto es un privilegio. Tener a la modelo del gran... Ahí la tienen ustedes. Ahí Sí, tienen ustedes a sí, Aurea Pose. Sí. Y mi hermana Sara, Y tu hermana Sara. Fíjate que qué es la más maravilla. pequeña. ¿Eh? Es la más pequeña, mi hermana, la más pequeña. Y don Fernando Álvarez de Sotomayor. Mucho gusto. Director, creador de Jara y Sedal, que luego vamos a hablar de caza, Sí, de pesca, de toros y de la televisión. Y de la televisión. Y si quieres del gobierno. Bueno, de lo que haga falta. Como decían aquellos, estamos ¿no? en Típico... un país libre, se puede opinar de todo. Parece ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Fernando, Aurea, muchísimas gracias por estar aquí los dos. Vamos a hablar del pintor en su faceta más personal, porque creo que era un gran hombre, una maravillosa persona, una persona con una sensibilidad impresionante. Bueno, eso lo conoció Aurea mejor que nadie. ¿Cómo era don Fernando Álvarez de Sotomayor? Mire, los terrenos que había allí y las viviendas, casi todos eran de ellos, del hermano y de ellos. Cada uno tenía sus, pero el de mi padre era de él. La casa y los terrenos. Y los tenía alquilados. Y les bajaba no sé cuántos serrados de trigo al año. Y mi papá iba a llevar el trigo en el carro con los bueyes allí y se los medía porque había, ahora es kilo, antes era cerrado. Y tenía cerrado, medio cerrado y cuarto cerrado. Y iba papá y descargaba. Y medía y le decía, Jesús, que se llamaba mi padre, ¿te queda trigo bastante para hacerle pan a tus hijos todo el año? Le dijo, bueno, me voy a arreglar, No, no te queda, no descargues más, porque le daba, tenía los montes, y le daba la tercería de las plantas que se vendieran, para que se las cuidara cuando iba a rozar, que no las cortara. Entonces decía, vas al monte y marcas tantas plantas hasta que cubran este dinero de estos serraos de trigo y eso los llevas para tus hijos.
Una maravilla de señor. Una Y maravilla. papá lo paraba también. Porque vosotros, ¿cuántos hermanos erais, Aurea? 11 11 en una época de la guerra casi. de la guerra. ¿Y cómo se vivía entonces allí? Con mucha hambre, Sí. con mucha hambre. Pero él nos quitó mucha hambre. Nos llamaba y venga. Y un día no nos llamó. Era ya media mañana. Y tenía una señora, porque no había carretera para venir libremente desde Buño. Pero había camino, y cuando sabía el ayuntamiento de Puentes, esos que somos de ahí, que venía, don Fernando Álvarez Sotomayor, el ayuntamiento venía y cortaba todo, limpiaba todo para que pasara con el coche. Y no había agua de la traída. Y tenía una señora que se llamaba Teresa, para ir a recoger el pan a Buño todos los días, ir a lavar la ropa al lavadero. Y nosotros fuimos y no nos llamara, pero nosotros nos fuimos igual para a ver si nos Pero daban. erais niños vosotros. Sí, éramos chiquititos, La pequeñitos. niña del cuadro. La edad del cuadro, Sí, chiquitines sí, todos, eras claro. pequeñitos. Podríamos tener 5 años, Sí. como mucho. Y llegamos y llegaba la señora con una cesta de vino en la cabeza, con una cesta de pan, Sí. de bollos, de Buño. Y dijo él, me cogiste sin chocolate, pero a ver, lo voy a arreglar. Nos doy un bollo. Y dijo, ala, venga, que voy yo con vosotras a hablar con vuestra madre. Y le dijo a mamá, Encarnación, tienen pan, no tengo chocolate. Dale leche, coge la vaca, ardúñala y le das leche con el pan. Y mamá sacó la vaca, se sentó en un taburete pequeñito haciéndola así. Y él le ha hecho una foto. Y después le dijo, ahora ves, lo coces y le haces sopitas y se las das. Para la noche, para la tarde tengo yo chocolate ya. Nos sacó mucha hambre ese señor, a todos, A todos. a todos. Y después llegó una hora de que tenían que vender los terrenos, lo labradío, el monte no. Y papá no tenía dinero, que no tenía, pero lo tuvo que comprar. Pero papá iba a hacer muchas cosas allí, que debía tener tierras en Santa Comba, y venía un señor con un carro con las mulas, traer sacos de trigo allí. Y iba papá a medir el trigo, que era los serraos. Y tenía una cosa, se llamaba la rebola, y a rebolar y dejar delante del ferrao, a rebolar así, pero dejar un poquito aquí. Y papá iba a medir el trigo, y nosotros íbamos con papá para que nos diera comida. Y sí. El chocolate. El chocolate. Luego nos dio el chocolate, y como estaba papá, le dio a papá también, además nos dio un bollo de pan. A todos. ¿Y qué pasaba con el chocolate y con las croquetas? Ay, porque él nos daba el chocolate y la señora... Siempre os daba chocolate. Chocolate. Él tenía Pero chocolate para pintaros, los niños. era Sí. para pintaros. Para pintarnos, después tenía una manzana, porque entró una chica que estaba solo para escoger los manteles de la mesa que iban a llevar, porque tenía mucho dinero, que le decíamos nosotros, don Fernando, usted es muy rico. Y decía él, por mis manos, ¿ves? Por mis manos. Y se quedó así y nos dijo él, bueno, os voy a decir una cosa. Le tenéis que decir a mamá que vos compre un sí señor y un no señor. Porque nosotros no se lo decíamos. Y nosotros, como no entendíamos más, lo dijimos a mamá. Y dice mamá, porque tenéis que decirle sí señor y no señor. No tengo falta de comprárvelo. Lo tenéis que decir vosotras.
Y después nosotros lo víamos y ya le decíamos, sí, señor. Pero ¿cómo os convencía para que os para pintaros si eres unos chavales y para que os estuvieseis quietos? Eso es importante. ¿Cómo estabais quietos? Yo estaba quieta porque me ofrecía 2 pesetas. Ah. Y yo quería esas 2 pesetas porque había 2 una pesetas de entonces. Sí, en Era aquel bastante. tiempo. Claro, claro. Y estaba claro. 2 horas. Y había un sitio que se llama, una aldea, Lanqueirón, y había una señora que hacía rosquillas. Y yo quería las 2 pesetas para ir a comprar las rosquillas a Lanqueirón mientras mi madre dormía en la siesta. Ya, Ir corriendo y venir corriendo. Sí, 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 sí. Pero Porque si no, ¿qué llegábamos pasa? Si llegabas a casa con las 2 pesetas, ¿qué pasaba? Mamá no las quitaba. Ah, claro, para los gastos de la casa, Claro. también tenías razón. Claro. No las Y quitaba. tú decías que no. No, Salías corriendo por el Pero la manzana y el chocolate te la quedabas. Ah, sí, eso no la dejaba. Pero mi hermana, un día entró la chica que tenía para los manteles y para todo, se llamaba Vicenta. Y entró con 2 manzanas que tenía una puerta abajo de la puerta, allí abajo, y estaban caídas y entró con las manzanas. Y entonces mi hermana levantó la cabeza y dijo, anda, ya sé cómo te voy a pintar. Y tuvo Vicenta 2 días con la manzana así colgada y ella mirando para ella. No me digas. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaban cada sesión? Bueno, tardó Pues, que... no tiempo, era ¿eh? un pintor que tardaba mucho. No. Era un pintor rápido, de trazo rápido. Vamos, eso me cuentan, porque Sí. murió cuando yo tenía 5 años. Sí, claro. Pero, por ejemplo, Hernán, que es mi cuñado, Hernán Cortés, me dice, no, es que tu abuelo era de pincel rápido. O sea, Sí, no, muy no, rápido. era rápido de pincel. O sea, que un cuadro de Áurea, en el cuadro de Áurea en una tarde estaba acabado. No me digas. Sí. Iba muy rápido. Iba Pues- pasando mucha gente por allí. Sí. Y luego, por ejemplo, ahora en la Fundación Barrié hay un cuadro que para mí es espectacular de tu madre. Que yo creo que lo Sí, tenemos no, aquí, Dani, cuando no, no. puedas, lo pones, el de que está en la fundación. Está en la Perfecto. fundación, Es- ahora en mismo esta está exposición, está sí, expuesto ahora mismo, sí. sí. Y ese cuadro, pues a mí me parece espectacular. O sea, que él primero pintaba la iglesia, ahí lo tenemos. él primero pintaba la iglesia. Ay, a porque mi esa iglesia- mamaña. esa es tu madre. Es mi mamaña. Sí, Primero pintaba la iglesia y luego ponía, ¿te acuerdas? sí, es mi mamaña. Mamá, te quiero mucho. Bueno, el caso es que está ahí pintada y es un Está- gran recuerdo, y es un gran recuerdo. Está Tal como cual era, es, como Tal era. cual, ¿verdad? como era mi mamá. Sí, Sí, y él, claro, lo que decía Aurea, que él iba a las iglesias, a misa, y se fijaba en la gente que había ahí para luego llevarlas al estudio de la casa donde él pintaba, ahí en Sergude, y porque claro, la gente se confunde un poco en Sergude, como hay un pazo abajo, y arriba es el Pombal. y luego está la casa de mi abuelo, El Pombal. pues la gente se confunde. No, es la que está a la izquierda, que es a la izquierda de la carretera yendo hacia Agualada, de Buño hacia Agualada. Sí. Y ahí nació Áurea, en esa casa. Nació ahora Nació Áurea. en uno de los En, cuadros. en una de las habitaciones está pintado un cuadro de mi abuela, que está cosiendo mi abuela en ese. Ah, que es en esa divino ese habitación. cuadro. Ahora Dani nos va a ir poniendo lo que tenemos ahí archivado, que yo creo que salen todos, conforme vamos hablando, nos va a ir poniendo así esas maravillas. ¿Eh? Y entonces, ¿y tú qué recuerdas? Bueno, a tu madre, ¿te acuerdas perfectamente? Perfectamente. Y es de tal ella, cual. sí, O sea, me qué tocas. bonito fotografía le hizo a tu madre para siempre. Sí, ¿eh? porque mi madre vivieron ahí. Ajá. Cuando se casaron, vivía mi bisabuela allí y ya viviera la otra. Y llevaba mucho tiempo ahí. Entonces después ha habido las partillas que se reparten siempre. Y a ellos le dejaron la casa donde estaban mis padres. Y ellos tenían niños y los de abajo también se peleaban. Y entonces él le dijo a doña Pilar, que era la mujer de él, le dijo, mira,
aquí lo que nos molestamos somos nosotros, porque estas son propiedades y las nosotros están allí. Íbamos a hablar con Jesús, con mi papá. Esto me lo contaron, que yo no lo recuerdo, pero me lo contaron. Íbamos a hablar con Jesús y íbamos abajo a hacerle, en Dotán las Cuadras, vivienda para ellos. Y arriba hacemos vivienda para nosotros. Y hay que desmontar para hacer cuadra. Y entonces papá y mamá le aceptaron, claro. Mi abuela ya muriera y le aceptaron. Pero papá y mamá pensaban mucho. De noche cuando iban para acá me decían, bueno, ahora sí, pero van a venir para aquí, nosotros nos tenemos que levantar temprano por culpa de las vacas y eso, y hacíamos ruido y íbamos a molestar. El que tiene esa finca ahí, con el dinero que va a gastar aquí, ¿por qué no nos hace una casa ahí y no nos lo molestamos? Y entonces el abuelo os hizo una casa Sí, enfrente de la suya, sí, a un poco de distancia, pero vamos, hay 20 ya- metros entre una casa y otra de sí. distancia. Y Sí. teníais las dos casas independientes. Y esa casa se la regaló a sus padres. Después cuando yo... Más algunas tierras para que pudiesen Labrarlas. y vivir ellos. Sí. Algo que no sentó muy bien en los terratenientes de la zona, pero bueno, pero fue así. Pero que no sentó muy bien que regalase las tierras y la casa a los que estaban trabajándoles y pagando. Hombre, porque era a lo mejor sentar un precedente que cómo dejaba a los otros, pero yo digo siempre, si una persona es buena y generosa, no le afees la bondad, caramba. Mi si tú abuelo, eres yo lo una he rata. oído siempre en casa, que Si eres rata. él lo habló con su mujer, porque Sí. eso era de su mujer, de Pilar Castro, él venía Sí, por los Castros, no por los sí, Sotomayor, que la gente sí, se equivoca, venía sí. por los Castros. Y le dijo, ¿qué necesidad tenemos nosotros de cobrarles en trigo porque están labrando el terreno, que son un montón de hijos? Les Sí. damos los terrenos, les hacemos una casa y tu familia y la mía siempre nos hemos llevado muy bien. Muy bien, Siempre muy bien, muy Vamos, bien. para mí Aurea es mi segunda madre, ¿es verdad o no? Sí, es verdad. Trabajé ahí 52 años. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años? 52. Pues Y si fíjate, no me enfermara de la... ¿cadera? Sí, entonces seguía contigo, con Carmen. Es- Es que ahora me ha tocado la casa a mí y soy La yo. tienes tú. Y yo la mantengo tal cual estaba. Sí. Mejoras aparte, claro, hay que cambiar tejado, hay que cambiar ventanas, Sí. hay que cambiar tuberías, esas cosas que hay que hacer en estas casas. Pero bueno, todo por mantener pues las habitaciones y los cuartos y el estudio del pintor tal cual lo tenía entonces. Y la gente cuando entra, que estás invitada a venir, Muchísimas gracias. nada, pues la gente cuando entra, pues reconoce los cuadros según entra en habitaciones. O sea, en el famoso cuadro El desayuno del señor Abad, que lo está sirviendo tu madre, también ahí está pintada tu madre, y el cura de Malpica era, pues eso es el comedor de casa, y lo tengo exactamente igual el comedor de casa. Con el mismo reloj, con la misma cama en la habitación de al lado, etcétera, etcétera. Y ahí hemos estado luchando, Aurea y yo, para mantener el castillo. O sea que estáis mano a mano, porque tú has llevado la organización de toda la casa cuando ellos no están. Claro, Porque tú vives en Madrid. exacto. Entonces, cuando... Ha sido Aurea. Sí. Aurea es la gran valedora de que eso siga en pie. Claro. La llave, que todos que vienen aquí, vienen a La junta tiene de mí, Aurea. con permiso de Fernando, Por eso es buscar la mi llave. segunda madre. Es tu segunda madre. A bajar el arma, voy, encender la alarma y cuando hace viento, procuro de ir mirar si las ventanas se abrieron o algo, por llamarlo. Pero yo creo que Porque era no también, puedo. es también su segunda madre cuando era un jovencito conquistador. Bueno. Sí. En fin, también ahí ejercías de segunda madre, ¿no? Pero Sí. siempre. Sí, es verdad. Y- Es verdad. y Bueno, vamos- le dime. llamaba, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. venga. Yo iba con una novia de entonces y mi madre, que vivía en el extranjero, le llamaba a Aurea por teléfono para que Aurea diese su opinión. Y la opinión de Aurea sentaba cátedra. Si a Aurea no le gustaba, A ella tampoco. a ella tampoco. Ya está.
hasta que llegó la que sí le gustaba a Aurea, que resultó ser una sevillana, que es mi actual mujer. Sí. Que luego estoy en el libro Guinness porque he conseguido que una sevillana veranee en Galicia. Muy buena, muy buena. Bueno, eso de los sevillanos en Galicia, tú sabes que mi bisabuela Pepa Palacios, que era sevillana, Sí. se vino aquí, se enamoró de mi abuelo Emilio Antón, que era alcalde entonces de Sí. Ferrol, y dejó Sevilla. Pero se vino Pues igual que mi aquí mujer. y plantó un jazmín. Ah, Porque el jazmín no se puede olvidar. O sea que por eso te digo, siempre ha habido una relación muy buena entre sí. gallegos y andaluces. ¿eh? Pues, yo lo que lluvia sé, aparte, ¿verdad? Porque volviendo al tema de mi abuelo, que malo está que lo diga yo, sí, mi abuelo fundamentalmente era muy buena persona. sí. Se llevaba muy bien con todo el mundo. No conozco a nadie que le hubiese hecho mal en toda la región de Bergantiños, sino todo lo contrario. Si en su mano estaba poderle hacer un favor, ¿cierto o no? ¿Miento o no miento? Sí, ¿No? Tú eres más testigo que yo. sí, es verdad. Nosotros éramos muchos y él pidió al ayuntamiento que nos dieran una ayuda Sí. y nos daban macarrones, aceite, azúcar, una vez cada mes. Y después le dijeron si le podrían pagar una paga por los hijos que tenía, tantos, para una ayuda. Mi papá dijo, yo tengo todo de alquiler y todo, y tantos hijos, y pagar el alquiler de todo. Y dice, bueno, pues tiene que traer usted un papel del señor que le tiene alquilado. Dice, es don Fernando Álvarez de Sotomayor, traiga usted un papel de lo que tiene alquilado. Ya sabemos que se llama a ti, pero queremos saber si es verdad que usted tiene esos terrenos. Y papá fue a junta de él y le dijo, sí, y todo lo que haga falta de este señor lo tienen. Y me presento yo ahí. No vale decírtelo tú, presento yo, soy yo. Que vean que es verdad que tienes estos hijos, no tienes posibilidades de cosa ninguna, yo te estoy ayudando y quiero que te den. Y después le estaban pagando a papá cada mes por cada uno de nosotros 7.000 pesetas para la ayuda. Y más nos daban cuscús, nos daban azúcar de ese moreno, y nos daban cosas así. Llamaban ración, la ración. Y nos daban pan también, una vez al mes. Bueno, pues menos mal que los tiempos han cambiado. Sí. Cambiaron mucho, ¿verdad? Mucho. Gracias a Dios, gracias a Dios. Cambiaron los tiempos y también las personas, porque verdad que es difícil encontrar una persona de la calidad humana y de la, bueno, la personalidad de don Fernando Álvarez de Sotomayor. Eso es difícil encontrarlo, ¿verdad? Hoy no lo hay. Hoy no hay de esas personas. Mire, mi papá fumaba. Y él fumaba puro. Y papá fumaba cigarrillo y lo sembraba. Y él a lo mejor tiraba por la ventana para afuera el puro así. Íbamos nosotros y lo cogíamos y se lo llevábamos a papá. Y papá lo cortaba esta parte y esta, y después con un cuchillo lo picaba menudito, 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 para fumarlo él. Y él un día nos vio cogiendo eso y nos dijo para quién lo llevábamos. Si era para nosotros. No, es para papá que hace de esta forma. Y bajó, después él que estaba en la ventana y nosotros abajo, y bajó y se acercó a nosotros con una caja llena de puros. Y le dijo, papá, que no corte más los puros, tengo yo. Y cuando los termine, venís y lleváis más. Pero papá no quería. Era así, pero era así no solamente con la familia Pose, era con toda la gente que venía a pedir algo o cualquier cosa, y a quien pintaba, ese ya era formaba parte de la familia. Podía ser de Malpica, podía ser de Corme, de Puenteceso, de cualquiera. De Camariñas. Y de Camariñas venía gente para que les pintase. Lo que pasa que toda esa gente ahora mismo, mira, yo no hace mucho vino una señora que me la trajo
ya fallecido desafortunadamente, Milucho, el que llevaba las cartas Ay, sí, de Buño. Minucho de Buño, sí. Y me trajo una señora con 90 y bastantes años y me dice, es que vengo aquí porque aquí me pintó hace muchos años, cuando yo era joven, que tenía 15, 16 años, y me pintó su abuelo amasando pan. Y digo, ya sé qué cuadro es. Cogí el libro, saqué el libro y digo, esta eres tú, es usted, porque era una señora de 90 y tantos años. Y sí, cuando yo tenía 17 años. Digo, pues te voy a hacer una foto en el mismo sitio, en la lareira, porque se le hizo el cuadro en la lareira que hay en casa, en el mismo sitio donde y le hice la foto. Mira, yo al ver a esa señora de 90 y tantos años caérsele las lágrimas, Fíjate, todavía me emociono. claro, claro. Eso para mí es lo que define un poco la pintura de mi abuelo. Que bien, que luego era retratista en Madrid y pintaba pues a toda la nobleza, y desde 1900, antes de 1900 ya estaba pintando, ¿eh? Aunque luego haya gente que le recuerde una última etapa, porque hay un pintor, Sotomayor, de antes de tener el accidente viniendo a Galicia, que se rompió la espalda y perdió un poco la visión de un ojo. Anda, Eso lo sabe muy poca gente. no lo sabía. Y hay otro pintor que es después, que le notas el esfuerzo por pintar, que pintaba grandes cuadros también, pero le debía de doler esa espalda, pero le estaba dolía la fastidiado. espalda rabiar, Claro, pero claro. aún así nunca perdió la sonrisa, nunca. Nunca. Y con los niños y con nosotros, con sus nietos, vamos, es que nos trataba, mis hermanas, Tú tienes muchos recuerdos de él, pocos, porque yo tú eras tengo, muy yo, pequeñito. hombre, yo era pequeño, yo cuando murió tenía 5 años, a mí me llegó a pintar 2 cuadros, ¿eh? Y que los tengo en casa y estoy muy orgulloso de los cuadros que a mí me pintó. Evidentemente hay cuadros muchísimo mejores que lo mío, que fue en la última etapa, ya prácticamente. Y luego, pues bueno, pues, actualmente la fundación, yo les ofrecí el último cuadro que estaba pintando y está ahí en la fundación, Sí. el boceto Está con el, sí. con el atril, con su paleta, porque lo guardo todo tal cual lo dejó él el día que falleció. Y bueno, cuesta trabajo, pero al final, cuando lo ves ahí expuesto y la gente lo ve, o la colección de pañuelos que ponía, porque no todas las que pintaba llevaban el pañuelo que a él le parecía bien. ¿Es verdad o no, Aurea? Y la colección de pañuelos está ahí en la fundación también. Yo creo que podemos, Dani, podemos poner un resumen de los cuadros de Sotomayor ahora ya para terminar esta fase del programa. No sé si se podrán poner lo que... Ahí está. Esa es mi tía María del Carmen, cuando era niña. Mira, esta es mi casa. En esa habitación nació Aurea. Sí, en esta habitación. En esa habitación, en la esquina de aquí, naciste tú. Sí. Porque la del medio es el comedor y el fondo es otra habitación. Y esa es mi abuela. Sí. Ahí tienes... Es tu abuela. Yo nací aquí, en el currito de aquí. Sí, en el currito de aquí. Sí. Mira qué maravilla. Es que es un... Este era puñal. ¿Era puñal? No era puñal. No era puñal. No es puñal, no, ese es mira. Esa es comida de bodas en Bergantiños. Sí. Pero hay 2 de comida de bodas en Bergantiños. Hay que me parece que lo han traído de Chile, y hay otro que está en la Academia San Fernando en Madrid, que lo donó mi tía, que es... Mira, esta es una belleza, qué cosa. Esa es, bueno, no, mi bisabuela. Sí. Mi bisabuela con sus nietos. Ahí falta mi padre. Mira. Esta es mi tía, que es muy de Velázquez. Yo Totalmente. le veo que es un cuadro muy de Velázquez. Él era un gran apasionado de la pintura de Velázquez, que cuando se llevaron en la guerra todos los cuadros del Museo del Prado, era tan amante de Velázquez que cuando entré en toda la colección, que volvía de Suiza, hubo un bombardeo, esa es tu madre, Aurea, hubo un bombardeo y esa noche al tren hubo un bombardeo y mi abuelo durmió
en pleno bombardeo, que no le dieron al vagón donde iba todo, a los vagones donde iba toda la pinacoteca española, durmió abrazado a las meninas de Velázquez. Con eso te digo todo. Todo lo sabemos. ¡Qué maravilla! Este cuadro a mí me encanta, se ve el infortunio. Mira, es impresionante. El infortunio que se ve, esos ojos de esa madre, que está el niño enfermo, que se le ve que está con fiebre, y que no sabe a quién acudir. Estos ya son retratos que le encargaban, boceto. Ahí estás. Ahí tenemos a Áurea, que eso está pintado en la lareira de casa. Sí. Porque ahí estás tú, Áurea, ahí estás tú. Ese banco es el que hay detrás, que todavía está igual. Sí, está Sí, 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 sí. Esta Pepa das Nenas. Pepa das Nenas de Buño. De Buño, sí. Esta es mi tía. Estos ya eran encargos que le hacían. De la alta sociedad española. Sí, entonces, pero esto ya es posterior. Sí, 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 sí. Y bueno, en fin. Sí, sí. Luego este tipo de cosas que estas hilanderas, que estaban haciendo telares, perdón, le gustaba mucho hacer de la venta del pescado. Sí. Hemos visto ahí el hombre con la guadaña de segar la hierba, las vacas en la vaquería, los alfareros de Buño, pues todas esas cosas. O sea, todo el tipismo lo borda, le Eso encanta. es que lo que más le puede gustar a él pintar es eso, la gente del lugar, y pintarles el sentimiento que había entonces en la gente del lugar, las ganas de fiesta que había entonces, porque en cuanto había una verbena, y había muriñas, no paraba de pintarlas. Yo no sé, oye, Áurea, yo no sé quién oí en una ocasión decir que la señora se indignó, una señora de 80 y tantos, que le dijeron, no, bueno, es que en aquella época, cuando usted era joven, no las dejaban bailar. La señora se puso indignada. ¿Os dejaban bailar o no os dejaban bailar? Bailabais dabondo. Pero ibais todas juntas, salíais todas juntas del pueblo, a ir a la verbena. Primero, era un rejeifista, se llamaba José Mandián, estaba soltero todavía y se casó con una prima hermana mía y la vino a buscar ahí y yo era chiquita. Y él quería pintar una romería gallega y fue a papá a bailar, los hermanos, la gente mayor de allí. Entonces ese primo era rejeifista y subió para arriba. Y él estaba en el balcón y la señora, doña Pilar. Y él se levantó la gorra y le dijo, buenas tardes, don Fernando, la señora también. Y todos sus hijos, que yo no sé cuántos tiene. Y dijo, entra. Y entramos. Pero había un tabolete, unos tablones puestos con papel blanco, todo lleno de comida y cosas para beber, cosas sin alcohol. Y llegó y dijo, bajaron ellos y le dijo, sentaros. Y le dijo él, volvió a sacar la gorra, el rejeifista, y le dijo, alabado sea Dios y el Santísimo Sacramento. Yo en los bancos, don Fernando, sin permiso no me siento. Y dijo, sentar. Y después ha habido un jaiteiro, se llamaba Albauco, con una jaita gallega, la mujer con el bombo y una hija con el tambor. Se retiró todo, lo que ya comiéramos, lo que sobró, lo juntó todo envuelto, no era el papel blanco que tenía, lo guardó y cuando nos fuimos nos lo dio a todos. Para nosotros, para nuestra casa. Y ahí bailaron todos y él estuvo pintando. Pintando. Todo eso en casa. Sí, delante de vuestra casa. En nuestra casa. Todo esto. Ahí salen las romerías maravillosas de Bergantiños. Es que mucho de lo que ha pintado lo ha pintado de lo mejorcito. Sí. Lo ha pintado en esa casa. Y eso tiene historia. Y a mí cuando mis padres me dijeron con 12 años, te vamos a dejar esa casa, yo no lo entendía. Digo, pero si somos 6 hermanos, tengo 5 hermanas. Y dice, sí, pero ellos ya sospechaban que yo iba a ser el pringao que iba a poner el dinero para mantener esa casa. Porque claro,
¿Es verdad o no? Bastante puse. Pero bueno, pero no suficiente. Siempre no es suficiente. Pero todo por mantener historia viva de Galicia. Historia de España. De Galicia y de España, Historia evidentemente. de Galicia y de España. Pues yo te digo una cosa, ya estamos llegando a la publicidad, pero yo te digo una cosa, Aurea. Don Fernando Álvarez de Sotomayor está en la eternidad, está en el cielo, nos está viendo desde el cielo. Una camita de oro. Fíjate, ahí lo tenemos en el cielo. Una camita de oro. Pero tú y tu madre y todos los que salen retratados en esas maravillas, ya formáis parte de la historia de España. Bueno, Porque todos los que vean todos estas cosas, esto es historia de un gran pintor, de un pintor de la talla de Velázquez, de un pintor prodigioso, prodigioso. Ahora hay grandes pintores. Uno de los maravillosos pintores de hoy es nada menos que Hernán Cortés Moreno, que te toca en algo, Sí, que lo hemos tenido aquí, hemos tenido ese gusto. Y no sabes lo que te agradezco que hayas venido. bueno, pues muchas gracias. Lo que haga falta. Y Que pueda tienes ya ser unos añitos para... 88. Eso no es nada. Bueno, que tampoco hay que contarle edad. Eso no es nada. No, como tu mamá, para descansar, que era muy buena persona, fue muy buena también para mí y para todos de mi casa. Yo le preguntaba yo, ¿cuántos años tiene? 17. Es que... Dentro de 2 años. Señora, ¿cuántos años tiene? 17. Perfecto. La edad que tenía. Ni falta que hacía. Pero hablando de mi abuelo, yo no solamente puedo estar orgulloso por ser de la familia, sino yo realmente estoy orgulloso porque haya gente que se empiece a dar cuenta ahora de lo que significa para el pueblo gallego todos esos cuadros costumbristas que pintó mi abuelo. Desde luego, es verdaderamente... Yo creo que Galicia tiene una deuda. Ferrol ya no te cuento, desde luego, pero Galicia tiene una deuda y España tiene una deuda con este pintor que es de la altura de un Velázquez que tanto adoraba, por lo menos. Es de los mejores que había. Mi enhorabuena a los dos. Vamos un minuto a publicidad y volvemos con otra cosa. Sí, que ahora se tiene que marchar. Bueno, Sí, que es... Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada. De la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales
de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes en esta segunda parte, pero antes de terminar y de empezar a hablar de la televisión española, que eso sí que es tela de verano, una pregunta que yo tengo ahí. ¿Por qué no se ha tratado como se tendría que tratar la figura de Fernando Álvarez de Sotomayor en España? Yo, que me perdonen, pero yo creo que es un tema político. O sea, mi abuelo le tocó vivir una época, que fue la época del franquismo, pero mucho antes de la época del franquismo, mucho antes de saber quién era Franco, estuvo pintando cuadros, empezó a pintar antes de 1900, 1890, ya estaba pintando. Entonces no había Franco. Lo que sí está claro es que determinados grupos políticos lo tienen encasillado, lo quisieron encasillar y menospreciar de alguna manera. La pintura queda ahí, el arte siempre queda ahí, pero lo intentaron menospreciar porque era como el pintor del régimen. Todo porque mi abuelo tenía 5 ases en la manga, o 5 cosas en las que creía, que era la religión, su familia, el Museo del Prado, ay, que no me acuerdo. La monarquía. La monarquía, y su familia, que ya lo he dicho. Y España. Y España. Y entonces, con esas 5, cuando sobrevino la República, él era director del Museo del Prado, Franco no existía, sí existía, pero no se había dado a conocer, pues él dimitió, porque era monárquico. Y colocaron una persona avanzada a su tiempo, visionario, muy persona de la actualidad rabiosa de ahora mismo, que era un amante de las prostitutas, como ahora mismo hay tantos. Sí, sí. Luego era un señor que le habían dado un puesto de trabajo, pero que no acudía a trabajar, pero cobraba de él, muy actual también, pero con determinadas señoritas. Era un visionario. Era un visionario. Tío, es lo que está pasando y hoy. ese fue el director del Museo del Prado, que mi abuelo, como el Museo del Prado para él era su vida, date cuenta que cuando se llevaron en plena guerra todos los cuadros a Suiza, a la República, cuando los trajo de vuelta, mi abuelo fue el que fue a Suiza por ellos. Claro. Y en plena vuelta hubo un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, y mi abuelo esa noche, en pleno bombardeo, durmió, que no durmió, pasó la noche, en pleno bombardeo, abrazado a las meninas de Velázquez, para que veas lo que dice, a mí sí me matan, pero me matan con las meninas de Velázquez abrazadas. Él ya era director. Él consigue... Cuando se trae todo para acá, ya le nombran de nuevo director del Museo del Prado. Pero ¿quién es ese visionario que dices tú que pues era? Ese visionario es muy fácil, es muy fácil, no hay más que tirar uno se coge el móvil, director del Museo del Prado, al principio, mi abuelo. Después, otro que era pintor también, que luego se fue a París y vivió muy bien. Me parece que era Pablo Picasso, ¿puede ser? Puede ser. Ay, pero tenía yo la idea. Pero fíjate que es el icono. Pero bueno, es el icono no se le puede tocar. Pero la verdad es que se tiró toda la ocupación nazi de París viviendo entre prostitutas perfectamente. Pero un hombre muy actual. Sí, no, sí. Es muy actual. Me voy a llevar muchos enemigos con esto, pero
no me importa, es la pura verdad. Entonces, tu abuelo, al traer toda la pinacoteca que se había... No, y mi abuelo no le perdonó a ese señor Sí, que no pisase el Museo del Prado y cobrase religiosamente todos los meses. Para mí, ¿cómo tú le llamarías a eso? A un señor que cobra todos los meses de un estamento del sí, Estado oficial. ¿Y no lo pisa? y no lo pisa, Sí. ¿tú a eso cómo lo llamas? Jessica. Es Jessica, hoy Jessica, pero Bueno, eso que pues le yo llamo, le llamo pues un golfo. un golfo. Un ladrón. No, más. Vale, vale. Porque está cobrando un dinero que no le corresponde. Si las feministas debían de reivindicar a todas las mujeres que maltrató este señor durante su vida. Sí. Pero bueno, de eso no se habla. Sí. De eso, otra cosa, desde el punto de vista artístico. Yo estoy hablando como persona, ¿eh? Sí. Luego Sí, podemos sí, estar sí. más de acuerdo con una época, con otra época, que si el Guernica era un cuadro realmente que lo hizo por el Guernica o lo hizo por un torero que se lo había encargado y luego ha pasado a ser el Guernica. Pero eso son habladurías. Sí. Pero yo me remito a los hechos. Sí. Los hechos fue que le nombraron director del Museo del Prado y no fue ni Y un no día lo al pisó. Museo del Prado. No lo pisó. y cobró. Y mi abuelo eso no se lo perdonó. Sí. Y era su enemigo. O sea, es como... Sí. es así. Y eso, determinada gente del régimen de entonces y del régimen actual, el que se está creando actualmente en España, pues le encasillaron a mi abuelo ahí y parece ser que Franco empezó siendo quien fue en 1890, ¿eh? Tienes cuadros ahí de 1890, Sí. de 1900. ¿Dónde estaba Franco? Hombre, tienen una gran coincidencia, Franco y Fernando Álvarez de Sotomayor. Bueno, también Una ha habido coincidencia. gente que ha nacido... No, ha son nacido... ferrolanos. Sí, bueno, sí, eso sí. Hombre, Eso sí. hombre, Álvarez de Sotomayor y Franco son ferrolanos, entonces por ahí también va la cosa. Pues no creo, no creo, porque... Sí, porque a Ferrol nos tienen inquina, ¿eh? Entonces todo lo que sea Ferrol, espérate que apunto y que le doy al No lo consejo. sé, vosotros sabréis que sois de Ferrol. Que sí, que te lo digo yo, que sí. Pero en fin, yo me considero gallego y estoy muy orgulloso de todo el trabajo y toda la pintura de mi abuelo, la pintura costumbrista de las costumbres gallegas, auténticas de aquí, las fiestas, los trabajos, el campo, todo lo pintó, aunque luego vivía evidentemente de los retratos que hacía en Madrid, Sí. y de su trabajo en el Museo del Prado, porque ese no dejó de ir ni un día. Exacto. ¿Y Fue cómo- director 40 años casi, ¿no? Fue el director que más años ha estado, Sí. antes de la República y Y después, después de la República. Y luego con razón le pagaron como le pagaron, que cuando murió le pusieron la capilla ardiente con el Cristo de Velázquez en la cabeza del féretro. Qué maravilla. Y eso para un pintor Es lo máximo. tiene Es que ser lo máximo. más. tiene que ser lo más. Ahí estaba el homenaje. Ahí Era estaba el el homenaje ahí de estaba el España, homenaje, el pero homenaje lo de que le hace España. falta es que le empiece a homenajear a gente de Galicia. Yo creo que Y por sí. aquí se empieza. Y por aquí empezamos, Por aquí por empezamos, aquí empezamos. por aquí Esto es empezamos. una revolución. Pero tú me estabas hablando del costumbrismo de Fernando Álvarez Sotomayor Sí. y yo estaba pensando en tu trayectoria profesional, Bueno, porque eso. ahí tienes mucho con tu abuelo y te voy a decir por qué. Porque ese costumbrismo, cuando tú fundas, cuando tienes la idea del programa ese maravilloso de televisión que es Jara y Sedal, que durante muchísimo tiempo fue emblemático, tú estás hablando de la caza, tú estás hablando de la pesca, tú estás hablando de los toros, tú estás hablando de todas esas cosas que están en el ADN de España y que parece que ahora mismo con esta especie de cosa woke, pues nos vamos a todos a, no sé, a celebrar el Halloween. Entonces, que no el Samaín, que también entronca con los gallegos, pero, ¿qué está pasando? Que es un desprecio a todo lo que llevamos en nuestro ADN, a todo lo que lleva España, y además que nos encante, que estamos encantados con todo eso. Yo, primero, todos los años de Jara y Sedal, yo tengo que agradecer, justos es de bien agradecidos, a Televisión Española que me haya dado la oportunidad. Hablo de Televisión Española como ente, ¿eh? Luego hablaremos de determinados directivos de Televisión Española, Sí. si quieres. Sí, Tengo que agradecerle que yo haya conseguido crear un proyecto, divulgar ese proyecto
Y eso sí, se me notaba un poquito que a los sitios que más acudía a hacer reportajes era Galicia, casualmente. Pero claro, los cámaras me decían, es que aquí da gusto, ponga la cámara hacia donde la ponga, el tiro que quieras, todo es bonito. Si tiras para la costa tienes esa rompiente de esas olas con esos percebes. Y grabé pues desde la especie más pequeña, que es una angula, Sí. hasta la especie más grande, que es un atún de 300 kilos. Todo tiene cabida, desde el más pequeño al más grande. Así tiene que ser en la vida, desde el más pequeño al más grande, con todos te tienes que relacionar. Lo que pasa que han cambiado las cosas muy rápidamente. Han decidido que la caza no interesa, la pesca no interesa, los toros no interesa, porque los clasifican en cazadores, señoritos. Están totalmente equivocados. Galicia está llena de cazadores, pero no está lleno de señoritos. O sea, tú te vas a cualquier aldea un domingo y hay muchos más cazadores que gente jugando al fútbol. Sí. Al fútbol están 22, 11 contra 11. Y cazadores, en cada sociedad de cazadores hay 200 o 300 practicantes. Y además, la afición del cazador gallego es el aficionado más acérrimo de todos, porque salir todo un día cazando, lloviendo, que aquí llueve, no está verde porque se riegue por las noches, aquí llueve, y que cacen un conejo y que vuelvan a casa la mar de orgullosos porque han cazado un conejo, eso yo me descubro ante el cazador gallego. Tiene Eso mucha es espiritualidad. es que tienen una afición pasmosa. Yo lo cuento por Castilla-La Mancha y tal, y no se lo creen. Dicen, pero que salen todos, sí, y entre todos con sus perros, cazan el conejo, se oye el tiro y se vuelven todos para casa, contentos. Pero eso vale un potosí, o sea, esa afición, pues claro, yo venía aquí y hice muchísimos reportajes. Muchos, hice de becadas, hice de becasinas, hice de jabalís, hice el lobo, el lugo, hice un montón de esos de caza. Y luego de pesca, la que te voy a contar, de pesca hice un montón de pesca de caña, desde embarcación, desde costa. Si luego venía gente de Cádiz, de Barcelona, a pescar esas lubinas que habían visto pescar en el faro de Corme, y claro, pues no las pescaban. Y dije, ¿pero cómo hacen los de Harry Sedal para que sí las pesque el protagonista? Porque el protagonista es de la zona y sabe lo que tiene que utilizar en cada... En fin, que Harry Sedal, yo lo creé, es mi niño ya se hizo mayor, yo me jubilé, y al jubilarme, pues dejé una gente ahí llevando el programa, y a esa gente les han cortado las alas. Les han cortado las alas porque políticamente no ha interesado y han dicho, nos tenemos que cargar la caza. ¿Por qué nos tenemos que cargar la caza? Pues muy fácil, porque hubo una ley que preparó la exministra Narbona y hubo una manifestación en Madrid que acudieron 1 millón de cazadores. Entonces, eso no interesa. Entonces, ¿cómo nos quitamos a los cazadores de medio? Lo primero que te tienes que cargar es el programa que hay en televisión de caza. Y entonces, pero como ahora mandan ellos, especialmente la gente de Podemos, pues se lo han cargado. Yo hubiese dimitido y automáticamente me hubiese ido a la prensa generalista y hubiese puesto una denuncia que esa televisión que se les llena la boca de libre, plural, independiente, no tiene de libre ni de plural ni independiente absolutamente nada. Es una televisión que manipula constantemente, que lo he visto con mis propios ojos, como en plenas elecciones en una plaza de toros con Felipe González, estar la señora jefa de los servicios informativos y decir, quítame ese cemento de ahí, no puedo ver cemento, nada más que gente guapa, súbeme el volumen, los aplausos mucho más altos, que ya salía el búmetro de los decibelios, ¿sabes? O sea, eso es una manipulación encubierta, que la gente no lo ve, pero va creando pozo. Las noticias en los telediarios, o sea, es fulano mata a toda la familia del vecino con una escopeta y la siguiente noticia, el señor Aznar ha convocado a sus futuros ministros. O sea, eso te crees que no va a pasar nada, pero pasa. Pasa porque se te va quedando el pozo. Sí.
Ha habido directores de informativos que yo les he oído en la reunión que teníamos los viernes: mientras yo sea directora de los servicios informativos, el PP no ganará las elecciones. ¿Cómo puedes decir eso en una televisión pública? Sí. ¿Cómo puedes? Es una televisión de todos, se debe a todos, tanto de derechas como de izquierdas, tanto de ultras como no ultras, como si son los extremos. Pero eso no se ha hecho en televisión. Y entonces lo primero que han hecho es cargarse al programa Harry Sedal. O sea, ahora mismo, en programa Harry Sedal, en el que se está emitiendo actualmente, no está permitido que un podenco coja un conejo. O sea, a partir de ahí, Pues entonces, ¿para qué? Claro, ¿para qué se lo llaman Harry Sedal? Que le llamen la reproducción del grillo amarillo. claro, es otra cosa. Es otra Ya no cosa, tiene nada completamente que ver. distinto Claro, de lo claro. que creamos en época de Pilar Miró. Fíjate si me ¿A alejo. dónde vas, eh? ¿A Ya dónde te- voy? Que allí se empezó con el programa de Harry Sedal y claro, yo sabía que con 1,5 millones de cazadores más otro tanto de pescadores, en cuanto emitiésemos, Ya tenías yo garantizada. sé, porque me lo dijo su secretaria, que el director general de Televisión Española, cuando empezamos a emitir el primer programa, dijo: se han confundido, porque todos los lunes miraba qué había pasado durante la semana. Se han confundido aquí, el Estudio General de Medios, que han puesto aquí una cosa, se llama Harry Sedal, lo han puesto el primero de la cadena, de las dos, antes del tenis, de la Vuelta Ciclista no sé dónde, No puede ser. Si nos hemos gastado un dineral en cubrir la Vuelta Ciclista a la región esta. Dice, no, he llamado y si es nuestro. ¿Y quién hace eso? Pues hay 4 locos ahí en la 4ª planta que salen de viaje y todo es que, volviendo a lo de mi abuelo, yo, los reportajes que yo hacía, malo está que yo lo diga, pero me decía mi mujer, es que se te nota. ¿Qué se me nota? Que te gusta y te han caído bien los personajes. Digo, es que he hecho el reportaje en Galicia. ¿Qué quieres que haga? Dice, es que tienes una creatividad con estos programas que no es tienes que hacer un edificio amarillo de ladrillos con las ventanas blancas. Es que no me niego a hacer un edificio amarillo con las ventanas blancas. A lo mejor combino el amarillo y tal, no sé qué, pero va mucho con la creatividad. Y yo muchas veces los reportajes los pensaba en la ducha o por la noche, antes de salir de viaje, y la gente me pregunta, ¿qué vamos a hacer? No sé. Ya lo veréis, ya veréis. ya lo veréis. Y según iba sucediendo, porque claro, ahí no es que salga el futbolista a tal hora y retransmita el partido de fútbol. Ahí dependes mucho del animal, si sale o no sale. Claro. Yo no le pongo horario al venado que tiene que salir a tal hora, o a la becada a tal otro, o el sabueso que sigue el rastro del conejo. En fin, es complicado. Por eso lo importante es ser creativo y creer en tu propio trabajo. Y así consigues tener unas audiencias que yo ahora mismo, cuando las leo retrospectivamente, con 1.800.000 espectadores y con un 18 de SARE, Caramba. ahora mismo no lo consigue nadie. Hombre, hay más televisiones también, ¿no? Sí. Pero Bueno, pero es que se ha desvirtuado el programa. se ha desvirtuado. No tiene nada que ver. Ahora no tiene nada que ver. El Harry Sedal de ahora no tiene más que el nombre, Sí. que yo se lo hubiese cambiado. Sí. Otra cosa distinta es la revista. La revista sí. Y la revista paralelamente está haciendo reportajes por medio de una productora que se llama Cazaflix, que son reportajes realmente importantes y buenos, con un equipo brillante, y está haciendo unos reportajes de cada... Pues claro, eso no quita que los tiempos han cambiado. Antes estábamos solo nosotros, ahora te metes en internet y tienes programas de caza por todos lados. Pero que yo les encuentro que le falta creatividad. Un tío pescando en un río que no para de sacar truchas y que no cuentas ni cómo es su pueblo, ni cómo es la iglesia de su pueblo, ni cómo es la comida de su pueblo y las costumbres de su pueblo. Pues es muy aburrido. Pues es muy aburrido. Claro, porque ves lo una mismo. vez puede estar Claro. viendo pescar truchas un montón o cazando palomas un montón, pero quieres saber algo más. Sí. Y eso es lo que yo llamo creatividad. Yo me recuerdo un reportaje que hice y le digo a mi hijo, que era un chaval pequeño, ahora te metes en el coche, a mí me dices que tienes sueño, te lo van a grabar, te metes en el coche y te duermes. Y el realizador me decía, ¿y esto para qué? Tú tranquilo, vamos a hacer eso.
Se ve cómo entra en el coche del chaval Sí. al mediodía, que estaba cansado, que había madrugado mucho, se duerme, cierra los ojos, se duerme y de la nebulosa entro en su sueño y le veo a él cazando, que es imposible, a esa edad no puede cazar, pero está soñando. Sí, sí, Que sí. sale con su perrita, una cachorra, que le hace una muestra a una perdiz, sale la perdiz y con una escopeta de mentirijilla sale el disparo y caza a la perdiz. Todo eso es ficción, evidentemente, pero eso a la gente le engancha. Claro. A la gente le engancha. El propio cazador dice, es que yo soñaba eso cuando era Claro, es pequeño. muy bonito, claro. Entonces, claro. eso es creatividad. Sí, y sensibilidad. Bueno, Sí, a y tanto- eso es arte, pero eso es arte. ¿Y cuándo tú ya dejas Jara y Sedal porque ves que ya no? O sea, No, yo dejo Jara y Sedal porque me jubilo, sí. cumpliendo años. ¿Pero a ti te impusieron una serie, un No, nuevo formato, o no llegaste a tener que padecer ese...? Sí, sí, bueno, a mí Sí. me impusieron una serie de cosas, pues yo dimití 5 veces. Ah, Yo no me cortaba un pelo. Digo, que no, vale, no hay me problema. voy. Ahora mismo hay uno que retransmite partidos de fútbol y lo veo de vez en cuando, retransmitiendo partidos de fútbol, que lo hicieron director de deportes, y un día me llama y me dice, oye, que no grabéis más, no salgáis a grabar. Yo ya no discutía. Digo, vale. A los 2 meses llamo al director general de televisión y digo, oye, vamos a dejar de emitir. Dice, ¿pero qué dices? Si vosotros sois los que subís la audiencia. Dices, que me dijo el director de Que no, que no grabase más. Entonces me llama el director, oye, que volváis a salir textual, que volváis a salir al campo, y esto es textual, a hacer pajaritos y pececitos, en plan despectivo. Vale. Y digo, ¿y me vas a decir ahora cómo consigo yo que sea otoño? Pues claro, para ir a cazar perdices tiene que ser en temporada, no puedo ir en primavera, Claro. que no es un partido de fútbol, que tú lo retransmites, te sientas ahí, son 11 contra 11 más el árbitro y el público. Si te lo dan hecho, te lo dan hecho. Sí. Pero bueno, historias de Televisión Española. Que tristemente... Pero tengo mucho que agradecer a Televisión Española como ente, pero muy poco que agradecer a muchos directivos de Televisión Española. ¿Y cuándo notas tú un antes y un después? Porque siempre la política tiende a trufarlo todo y siempre tiende a controlar televisión. Yo Pero- creo que ahí cometió un grave error el Partido Popular cuando dejó en sus puestos de trabajo, cuando ganó las elecciones, a todos los que estaban colocados por el PSOE, en la época de Felipe González. Sí. Y yo no sé, por un afán de demostrar su espíritu demócrata, pues los dejó en su puesto de trabajo. Y eso es dejar el zorro al gallinero. Sí. Desde mi punto de vista. Sí, o sea, eso, y creo un antes y un después. Luego llegaron Y luego, entonces, pues, empezaron a perder el temor a que no iba a ser como el rodillo socialista que se hablaba entonces. Sí, se Pues embaló. no hubo rodillo del PP, se envalentonaron, luego perdieron las elecciones del PP, entraron esto y ahí ya se empezó a pudrir la cosa y ya hasta llegar al punto actual que claro, ves la dirección de Televisión Española por quién está y es imposible. Es que es imposible que un programa como Jara y Sedal, por muy bien que vaya, porque claro, si ya les da igual, si no tienen publicidad, Claro. si tiran con pólvora del rey. ¿Y tú qué opinas de todas estas productoras que están contratando para hacer programas de opinión totalmente al servicio del gobierno que tenemos actualmente? Hay invitados que van a esos programas que todos sabemos de qué pie cojean y dependiendo de qué canal, tú no tienes más que mirar el rótulo de qué canal estás viendo. Ya sabes perfectamente de qué va. Sí, totalmente. Ya sabes perfectamente de qué va. Pero, por ejemplo, Televisión Española, que depende de los presupuestos generales. Es que vamos del a ver, Estado. Es que, claro, Televisión es que el Española problema- tiene que ser, como dicen su eslogan, que no me lo creí en ningún momento, eso de libre, plural e independiente, es que es mentira. Ni es libre, ni es plural, ni es independiente. Está al servicio de un nuevo régimen. Y ese nuevo régimen, al que nos quieren llevar, Sí. pasa por Televisión Española y por estar machaconeando en todos los telediarios Adoctrinando. quién es Claro. el bueno y quién es el malo en esta película.
cuando no tenía que haber ni buenos ni malos. Estás al servicio de todos los españoles. Y eso no existe en televisión española. Porque no es así. Sí, sí, no, es que ha tomado una deriva muy, muy complicada, muy peligrosa. Bueno, pero es como está la deriva del país en general. ¿Y tú crees que en el caso hipotético de que ganara el PP las elecciones, esta vez cambiaría algo o haría lo que hizo antes, que es dejar todo lo que estaba? Vamos a ver. El PP ya ganó las elecciones anteriores. Sí. Lo que pasa es que tiene que tener, como decía un amigo mío, tiene que ser una mayoría de corderos, pero no quería decir corderos, porque no tenemos que ser corderos, ante una mayoría de lobos. Si se unen todos los lobos, por muchos buena gente que tengas entre los corderos, es imposible. No, pero ante tus palabras que me decías que en un momento dado, cuando gana con mayoría vamos absoluta... a ver, si es que de todo se aprende. Yo considero que de todo se debe de aprender. Si tú has hecho una serie de cosas cuando ganaste las anteriores elecciones que no han funcionado, no las vuelvas a hacer ahora. Con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta. No las vuelvas a hacer ahora, porque sería demencial, que volvería. Oye, y si tienes que pactar con quien tienes que pactar, todos sabemos de quién estamos hablando, pues se pacta y punto. Que se han pactado en muchos sitios y no ha pasado absolutamente nada. No deja de ser el hermano pequeño del PP. Yo lo veo así. Cuidado, que las encuestas van lanzadas. Estamos hablando de Vox, me parece. Bueno, y entonces mucho cuidado, porque va a quedar la cosa muy a pre. Que a lo mejor lo hasta que pasa es es que ellos saben muy bien aprovechar el tema de Vox como arma arrojadiza, ¿sabes? Cuidado que esto se va a unir a los de Vox. Y digo, bueno, Vox, que yo sepa, no ha matado a nadie. Que yo sepa. No han robado. Tampoco han estado gobernando. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos se le puede dar la duda. A ver. Mira, Vox lo que sí ha dicho, pero Fernando... yo te digo que ahora mismo las encuestas está claro que el PP las gana. Sí. El PP las gana. Sí. Que no las va a ganar con mayoría absoluta y al final se tiene que... Eso está clarísimo. Que no tiene que dar ningún miedo que vayan a pactar PP y Vox. No pasa nada. Mira en Italia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Italia? Absolutamente nada. Pero mira, yo te digo una cosa, eso sí que no lo dijo el PP, pero sí lo ha dicho Vox, que en el momento en que gobernara, iba a poner de patas arriba la televisión española. Pues me parece muy bien, se ha dicho eso. Es una no medida, sé si lo ha dicho sí o no lo ha dicho. Lo ha dicho. Pero es que hay que poner de patas arriba porque toda la televisión española. Porque está adoctrinando en este momento. Pero lo que pasa, vamos a ver si nos da tiempo a que todo eso pase, porque las cosas se están yendo muy deprisa. ¿Tú crees? Muy deprisa. Oye, vamos, la noticia de hoy, que sale en el periódico, envuelve el bocadillo de mañana. Sí. Eso es así. Sí. Cuando te comes el bocadillo de mañana ya te has olvidado de la noticia de ayer. Y era tan gorda como la de hoy. Sí. Porque cada día es una cosa nueva, pero nos hemos acostumbrado ya a un nivel de robo, prostitución. O sea, es que ya no nos falta nada, nos faltan asesinatos, nos falta un gal. Es lo único que falta. Sí, nada. Es increíble. Y nos estamos acostumbrando. Vemos un telediario y dice, pues muy bien, o sea que colocó a tantas señoritas en un puesto de trabajo y no fueron a trabajar nunca y cobraron, pues como... Como Picasso. Como Picasso, hace años. Sí. Pero fue así. Es que luego encima, después de la guerra, esta desafortunada guerra civil, siguió reclamando con sorna su puesto de trabajo, porque dice que a él no le había cesado nadie. No me digas. Te lo juro. Es que encima era... Es recochineo. Sí. Que no era buena gente, te digo yo. Sí. Podría ser buen pintor, todo lo que tú quieras, pero no estamos hablando de arte, estamos hablando de personas. Fernando Álvarez de Sotomayor, llegamos al final del programa. Ya no me queda más remedio que despedirte y sintiéndolo mucho. Simplemente tienes aquí tu casa. Yo te invito a este plató cuando quieras para hablar de lo que quieras, porque nos ha quedado en el tintero los toros. ¡Ay, los toros! ¡Ay, los toros! ¡Ay, los toros! Esa es otra historia. Una pincelada. Pues mira, una cosa que los franceses lo han declarado patrimonio nacional y que nosotros somos tan tontos de estarlo matando. Pues fíjate tú lo que vamos. Siempre se nos adelantan los franceses, no sé cómo lo hacen. Una de toros hacemos.
habrá que hacer una de toros. Habrá que hacer una de toros. Sí. Un millón de gracias Nada, por Dios. por la invitada que me trajiste de Super Número 1, por hablar de tu abuelo, por hablar de Jara y Sedal, por hablar de ti, por hablar de todo. Yo por Galicia lo que quieras. Ha sido un verdadero placer. Nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben. Hasta el próximo miércoles si es que quieren.